Listos para otra inmersión profunda en el mundo de los mitos antiguos. Esta vez nos adentramos en un territorio bastante oscuro, en las puertas del inframundo, de hecho. Un lugar que no es para los débiles de corazón. Precisamente. Y hablando de guardianes formidables, tenemos un montón de material fascinante sobre Cerbero. Ya sabes, el perro legendario de múltiples cabezas. Ah, sí, Cerbero, una figura que ha capturado la imaginación durante siglos. Exactamente. Así que, en esta inmersión, vamos a desentrañar la historia y la mitología que rodean esta bestia. Exploraremos sus orígenes, las diferentes formas en que ha sido descrito, incluso las historias de aquellos que se atrevieron a enfrentarlo. Suena un viaje fascinante, lleno de misterio y quizás un poco de terror. Absolutamente. Es como tener tu propia guía personal a uno de los guardianes más emblemáticos de la mitología. Y lo que es realmente intrigante sobre Cerbero es cómo su imagen ha cambiado a lo largo del tiempo. Incluso en el mundo antiguo había un debate sobre cómo se veía realmente. Cierto. No estamos hablando de un simple perro guardián aquí. Sumerjámonos en cómo Cerbero ha sido imaginado a lo largo de los siglos. Desde sus posibles orígenes, el número de cabezas que se le atribuyen, a veces incluso docenas, hasta esas características serpentinas que aparecen en algunas descripciones. Es todo un bestiario en sí mismo. Prepárate para algunas imágenes realmente salvajes. Exactamente. Y un buen punto de partida podría ser el nombre Cerbero, tan enigmático como la propia criatura. De acuerdo. El nombre en sí parece estar envuelto en tanta oscuridad como el propio inframundo. Cierto. Las fuentes que enviaste mencionan algunos intentos de precisar su etimología, vinculándolo con palabras en sánscrito y griego. Pero por lo que parece, los expertos han descartado en gran medida esas conexiones. Entonces, un callejón sin salida etimológico. No del todo. Hay una sugerente raíz protoindoeuropea que se ha propuesto, una que se relaciona con la idea de gruñir, lo cual, si lo piensas, encaja bastante bien con este guardián que no cesa de gruñir. Una especie de onomatopeya prehistórica. Interesante. Y luego está esa curiosa conexión, o más bien la falta de ella, con Gan, el perro del inframundo en la mitología nórdica. Es tentador verlos como espíritus afines, estos guardianes caninos del más allá, pero lingüísticamente parecen ir por caminos separados. Así que no hay un árbol genealógico directo entre Cerbero y Gan a pesar de tener trabajos similares. Bien. Ahora, dejando a un lado la etimología por un momento, cuando empezamos a imaginar a esta criatura, las descripciones son increíblemente diversas. Sin duda. Tomemos a Hesíodo, por ejemplo, uno de los primeros poetas griegos cuyos escritos tenemos. Describe a Cerbero con la asombrosa cantidad de 50 cabezas. 50 cabezas, eso es. Eso es más que un perro. Es como una hidra mitológica con esteroides. Exacto. Y esa imagen inicial, con tantas cabezas, probablemente habla de un miedo primordial y abrumador hacia el inframundo y las innumerables almas que lo habitan. Ya veo. Una representación del caos desenfrenado, del terror ineludible. Precisamente. Y luego tenemos a Píndaro, que sube la apuesta y le da a Cerbero 100 cabezas. 100. Necesitarías un ejército solo para contarlas todas. Sin duda. Realmente habla de ese asombro y el miedo que inspiraba a esta criatura. Pero la imagen más común, la que perdura en la imaginación popular, es la de Cerbero con 3 cabezas. A veces incluso se les da nombre a estas 3 cabezas. Peltesta, Tretesta y Ritesta, aunque nuestras fuentes indican que se necesita una cita para sus nombres. Es fascinante cómo esa versión de 3 cabezas se volvió tan dominante. Tal vez ofrecía una imagen más manejable, aunque no menos aterradora, pero las variaciones no se detienen en el mero número de cabezas. Cierto. Tomemos a Horacio, por ejemplo. Tiene esta visión única de Cerbero. Una sola cabeza de perro, pero luego añade 100 cabezas de serpiente y una lengua triple. Una cara amistosa de perro para atraer a los desprevenidos. Y luego, Yep. una pesadilla de serpientes. Exacto. Y luego tenemos a Colodoro, que describe a Cerbero con 3 cabezas de perro, pero también con serpientes brotando de su espalda, casi como una medusa canina. Lo cual subraya la naturaleza compuesta que a menudo se atribuye a las figuras monstruosas en la mitología, recurriendo a diferentes miedos, a diferentes símbolos. Cierto, una mezcla de lo grotesco y lo aterrador. Y luego tenemos a Xerxes, que parece intentar sintetizar todos estos relatos, dándole a Cerbero 50 cabezas en total, 3 de perro y el resto, según él, cabezas de otras bestias de todo tipo. Es como un crisol de monstruosidades, todo en un solo guardián. Definitivamente pinta la imagen de una criatura cuya leyenda creció y mutó con cada narración. Y no solo fueron las descripciones literarias las que variaron, ¿verdad? También tenemos las representaciones artísticas. Por supuesto, el arte nos da otra fascinante perspectiva sobre el rostro o los rostros cambiantes de Cerbero. Así es. Curiosamente, en el arte temprano, a veces vemos a Cerbero representado con solo 2 cabezas de perro, a veces incluso con una sola. Te hace pensar si la idea de las múltiples cabezas se intensificó con el tiempo, como si el miedo se hubiera amplificado con cada nueva interpretación. Ya veo.
y cuando aparece por primera vez la imagen de las 3 cabezas en el arte? Bueno, la primera representación clara de un cerbero de 3 cabezas que tenemos es en una Copa Laconia, que data de mediados del siglo de Céspece, un momento significativo en su historia visual, por así decirlo. Entonces, de 1 o 2 cabezas a 3, el guardián finalmente solidificó su lugar. Pero no podemos olvidar esos aspectos serpentinos, ¿verdad? Las fuentes realmente hacen hincapié en la conexión de Cerbero con las serpientes. Absolutamente, su ascendencia lo vincula al mundo de las serpientes. Su madre era Equidna, mitad mujer, mitad serpiente, y su padre era Tifón, a menudo representado con múltiples cabezas de serpiente. Un pedigrí bastante monstruoso, sin duda. Y estas conexiones serpentinas no se limitan solo a su árbol genealógico, aparecen por todas partes en sus descripciones. Cierto. En el arte, a menudo vemos serpientes que emanan del cuerpo de Cerbero. Incluso hay una copa corintia perdida que, según se informa, lo mostraba con serpientes brotando de él. Y en algunas de las primeras representaciones, su cola es en realidad una serpiente. Añadiendo otra capa de amenaza a la mezcla. Y luego tenemos a Hecateo de Mileto, que en una versión más racionalizada, simplemente describe a Cerbero como una serpiente enorme y venenosa. Una especie de simplificación del mito, supongo. Reducirlo a una sola, aunque formidable, entidad serpentina. Ya veo. Pero la mayoría de los relatos se apegan a la imagen híbrida, y hay más ejemplos de la conexión serpentina. Sí, por ejemplo, Forión escribe que Cerbero tenía varias colas de serpiente. Virgilio menciona serpientes que se enroscan alrededor de su cuello. Ovidio lo describe con una boca venenosa y el pelo entrelazado con serpientes. Como si no fuera lo suficientemente aterrador ya. Y luego tenemos a Séneca, que le da a Cerbero una melena hecha de serpientes y una sola serpiente como cola. Realmente pinta un cuadro vívido, aunque inquietante. Sin duda. Y además de las cabezas y las serpientes, hay otras características que se le atribuyen a Cerbero. Eurípides, por ejemplo, afirma que Cerbero no tenía solo 3 cabezas, sino 3 cuerpos enteros. Triplicando el terror, por así decirlo. Exacto. Y Virgilio añade más complejidad a la mezcla, sugiriendo que Cerbero tenía varias espaldas. Como si los antiguos autores no pudieran resistirse a añadir cada atributo monstruoso imaginable. Cierto. Y no olvidemos los detalles sensoriales. Hesíodo habla de la dieta de carne cruda de Cerbero y de sus ojos que brillan con fuego. Euforión también menciona los ojos de fuego. Horacio le da una lengua triple. Y Séneca señala su oído increíblemente agudo. Imposible acercarse sigilosamente a este guardián. De acuerdo. Así que tenemos esta bestia en evolución multifacética, una verdadera quimera de terrores caninos y serpentinos. Ahora, la gran pregunta es, ¿quién en su sano juicio intentaría meterse con esta criatura? Ah, pero ahí está la cuestión. Hay quienes lo hicieron. Y algunos incluso tuvieron éxito. Entendido. Supongo que el ejemplo más famoso es el 12º y último trabajo de Heracles, capturar a Cerbero y traerlo de vuelta del inframundo. La prueba definitiva para un héroe, una tarea aparentemente imposible. Heracles no se limitó a pasear por el Hades, ¿verdad? Hubo una preparación seria involucrada. Cierto. Para asegurar su paso seguro hacia y desde el inframundo, Heracles fue iniciado en los misterios eleusinos, como obtener una especie de bendición divina para el viaje. Encontró la entrada al inframundo en Tenaro y, para mayor seguridad, tuvo a Hermes y Atenea como guías. Un séquito divino siempre es útil cuando te enfrentas al sabueso del infierno. Sin duda. Y mientras estaba allí, Heracles también rescató a Teseo, que había sido encarcelado en el inframundo, aunque su intento de rescatar también a Pirito no salió tan bien. ¿Por qué no? Bueno, la Tierra misma se opuso, atrapando a Pirito para siempre. Incluso hay una explicación mitológica bastante peculiar para esto. La idea de que los atenienses tenían caderas especialmente delgadas porque cuando Heracles liberó a Teseo, parte de su trasero quedó pegado al trono de piedra al que estaban mágicamente unidos. Una forma bastante memorable de dejar atrás una parte de ti mismo. Entonces, con Teseo de vuelta en el mundo de los vivos, llegó el momento del evento principal. Cerbero. Y las historias de cómo Heracles realmente lo capturó, bueno, difieren bastante. Sí, algunas versiones presentan un encuentro bastante civilizado. Heracles le pide permiso a Hades para llevarse a Cerbero y Hades accede con la condición de que Heracles no le haga daño al perro. Una simple solicitud cortés para tomar prestado al guardián del inframundo. Parece un poco fácil para ser el último y más difícil de los trabajos de Heracles. Lo cual nos lleva a las versiones más robustas de la historia. ¿A qué te refieres? Bueno, en los relatos más comunes se describe una lucha feroz cuerpo a cuerpo. Se enfatiza repetidamente que luchar contra Cerbero fue el trabajo más desafiante de Heracles, una prueba de fuerza y resistencia. Sin armas, sin trucos, solo pura fuerza bruta contra múltiples cabezas que gruñen y probablemente algunas serpientes venenosas. Exactamente, una verdadera batalla de titanes. Y luego están las interpretaciones más racionalistas, que sugieren que Heracles podría haber recurrido a envenenar a Cerbero con acónito,
una planta conocida por debilitar a las bestias peligrosas. Una forma de explicar lo aparentemente inexplicable sin recurrir a la intervención divina. Precisamente. Incluso hay un detalle en algunos relatos sobre Heracles estrangulando una de las cabezas de Cerbero. Una imagen bastante gráfica. Y no fueron solo los narradores posteriores quienes enfatizaron la dificultad de la tarea. Incluso Atenea, en la Ilíada, se lamenta del inmenso sufrimiento que soportó Heracles durante sus trabajos, sugiriendo que habría sido imposible para él sobrevivir al inframundo sin su ayuda. Una clara señal de lo formidable que era Cerbero. Pero Heracles no fue el único que se enfrentó a Cerbero, aunque con métodos diferentes. Oye, sí, esos otros casos en los que Cerbero fue, digamos, temporalmente sometido. Exactamente. Tomemos a Orfeo, por ejemplo. El legendario músico logró dormir a Cerbero con su música encantadora. Una derrota poética, si es que alguna vez hubo una. Cierto. Y luego tenemos a Hermes, que usó agua del río Lete, el río del olvido, para inducir el sueño. Un enfoque más directo, aunque menos melodioso. Eficaz, sin embargo. Sin duda. Y en la mitología romana, tanto Eneas como Psique usaron una táctica similar: drogar a Cerbero con pasteles de miel. Parece que incluso un guardián del inframundo tiene debilidad por los dulces. Al parecer. Así que, desde la fuerza bruta hasta la música encantadora y las golosinas drogadas, Cerbero se enfrentó a una gama bastante diversa de oponentes y tácticas. Una prueba de su poder duradero y de la creatividad humana para superar los obstáculos. Precisamente. Ahora, cambiando de tema un poco, es fascinante cómo estos mitos antiguos a veces encuentran ecos en el mundo real, o al menos en la forma en que los antiguos veían el cosmos. Mencionaste algunas conexiones astronómicas interesantes relacionadas con Cerbero. Sí, durante mucho tiempo se ha creído que las constelaciones están entrelazadas con narrativas mitológicas. Tomemos la constelación de Piscis, por ejemplo. No siempre se vio como dos peces. Existe una teoría que sugiere que originalmente una de las figuras estelares era Piscis Austrinusis, y a veces se las veía como personas unidas, una conexión que se creía que era cortada por la eclíptica, la trayectoria del Sol. Y esta zona se asociaba con el inframundo. La esfera celeste, reflejando el reino de los muertos. Interesante. ¿Y dónde encaja Cerbero en esta imagen estelar? Bueno, justo debajo de Piscis está la constelación de Cetus, a menudo vista como un monstruo marino o una ballena. Sin embargo, otra interpretación la ve como dos puertas cerradas con postes y un grupo de 3 estrellas detrás de ellas. Dada su proximidad a la eclíptica, podrían verse como las puertas del inframundo. Y la teoría es que las 3 estrellas principales, aunque más débiles, de la constelación moderna de Fornax, podrían representar las 3 cabezas de Cerbero, o incluso una cola, en otra interpretación. Así que, cuando los antiguos miraban al cielo nocturno, podrían haber estado viendo una representación cósmica del inframundo y su guardián de 3 cabezas. Es una posibilidad intrigante. Y no solo en las estrellas encontramos ecos de Cerbero. También hay un descubrimiento arqueológico que se relaciona directamente con el mito. Ah, sí. Cuéntame más. En 2013, un equipo de arqueólogos italianos desenterró una estatua de Cerbero de tamaño considerable, de 1,5 metros de altura, en las ruinas de la antigua Hierápolis en Turquía. Este descubrimiento ayudó a confirmar la identificación de una gruta cercana como el Plutonio, que el antiguo geógrafo Estrabón describió como una puerta al inframundo. Un lugar físico, una abertura literal al inframundo, custodiada por un Cerbero monumental. Eso hace que el mito parezca mucho más tangible. Sin duda. Difumina las líneas entre el mito y la realidad, sugiriendo que estas historias no eran solo relatos abstractos, sino que estaban arraigadas en lugares y creencias específicas sobre la vida después de la muerte. Y el nombre de Cerbero, ese demonio del pozo, también aparece en otros lugares de la mitología griega, ¿verdad? Sí, hay un relato menos conocido sobre 4 jóvenes cretenses que intentaron robar miel de la cueva sagrada de Zeus en el monte Ida. Uno de estos jóvenes también se llamaba Cerbero. Zeus, en su ira divina, los transformó a todos en pájaros, un destino bastante diferente al de custodiar las puertas del infierno. De guardián del inframundo a criatura alada. La mitología ciertamente está llena de giros inesperados, y el nombre de Cerbero incluso ha llegado al mundo científico. Así es. En el siglo XIX, un naturalista francés nombró un género de serpientes asiáticas Cerberus, en honor al guardián de múltiples cabezas y serpentino. Y en el siglo XVIII, Carl Linneo dio el nombre de Cerbera a un género de plantas tropicales que se encuentran en Asia, Australia y el Pacífico. Un posible guiño a la naturaleza venenosa, a menudo asociada con el inframundo y su guardián. Así que, desde los mitos antiguos hasta la zoología y la botánica, el nombre de Cerbero sigue resonando. Y, por supuesto, ha hecho innumerables apariciones en obras culturales posteriores, manteniendo vivo su estatus legendario. Absolutamente.
Desde el infierno de Dante, donde guarda el tercer círculo del infierno, hasta sus numerosas encarnaciones en la cultura pop moderna, en el anime, los videojuegos y la literatura, Cerbero sigue siendo un símbolo potente del inframundo y su temible guardián. Entonces, a medida que nuestra inversión en Cerbero llega a su fin, recapitulemos lo que hemos descubierto. Hemos explorado su papel como guardián definitivo, la criatura que asegura que ningún alma escape de las garras de Hades. Hemos navegado por las diversas descripciones que se le han dado, desde las 50 cabezas hasta las colas serpentinas, los ojos de fuego e incluso los múltiples cuerpos. Y hemos relatado los enfrentamientos épicos con héroes como Heracles, así como las tácticas más sutiles empleadas por Orfeo y Eneas para vencerlo. Un testimonio de su poder duradero y de la fascinación que ha ejercido sobre la imaginación humana durante milenios. Exactamente. Y para ti, nuestro oyente, esperamos que esta inmersión profunda te haya dado una comprensión rápida pero completa de esta figura clave de la mitología antigua. Una figura que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios miedos y fascinaciones con la muerte y lo desconocido. Cierto. Y tal vez, solo tal vez, explorar otras figuras guardianas en diferentes culturas, figuras cuyas historias podrían hacer eco o contrastar con la de Cerbero, podría ofrecer aún más información sobre nuestra experiencia humana compartida. Algo en lo que pensar, ¿no crees? Sin duda. El inframundo, con todos sus misterios y horrores, sigue siendo una fuente inagotable de fascinación. Y con eso concluimos nuestra inmersión en el mundo de Cerbero. Hasta la próxima, que tus viajes por los reinos del mito y la leyenda sean siempre esclarecedores. Y que nunca te encuentres cara a cara con el guardián de tres cabezas.